Buenas, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar del clásico Fiat 600 en nuestro canal de Instagram, de YouTube. Y vamos a hablar de un clásico de la industria automotriz argentina. Podríamos decir que es un clásico junto con autos míticos como el Falcon, como el Peugeot 504, como otros tantos autos que hicieron leyenda en la industria argentina. Hoy vamos a hablar de un autito que nació por los años 50, más o menos, 51. El ingeniero Dante Giacosa lo inventó, lo diseñó en Italia. Este ingeniero quería hacer un auto más bien popular, como era el escarabajo en su momento, por Volkswagen. Y bueno, diseñó lo que es el Fiat 500, el que estamos viendo en la foto. Un autito que realmente aspiraba a movilizar la clase media como primer auto. Este Fiat 500 que está acá vendría a ser el abuelo del Fitito, que viene a reemplazar este auto que no llegó a la Argentina, al Fiat Topolino, que estaba antes de la posguerra, que se hizo famoso. Bueno, este autito, el Fiat 500, se fabricó por alrededor de 1950. Y el Fitito, que vendría a ser el hijo de este autito, nació más o menos por 1952, 1953, con expectativas bajas, porque había sido un éxito el Topolino, el Fiat 500 había sido un éxito, y bueno, acá nacía el Fiat 600. Era más o menos un autito de entrada de gama para movilizar trayectos, más bien diseñado para la ciudad o como primer auto de la clase adolescente, muy adaptable a lo que era Europa, por trayectos mucho más cortos que acá en Argentina. Y bueno, era ideal. Consumo muy bajo, mecánica confiable, y realmente era un gran auto. Bueno, realmente fue un boom el autito este. Bueno, Fiat acá en Argentina, Fiat Concord, que estaba estaba en ese tiempo en Fiat Argentina, ve la idea de realizar este proyecto, traerlo acá a la Argentina. Ya el Fiat 600 había nacido, como habíamos dicho, 53, por ahí, 54, y lo empieza a exportar en 1958. Los chasis eran traídos de Italia con autopartes de allá de Italia. Las primeras ediciones de esta. ¿Por qué se pensó en el Fiat 500 y no en el 600? Porque nuestro territorio es mucho más extenso y se necesitaba un auto de poquito más de potencia que el Fiat 500. Entonces, bueno, se pensó en el Fitito, en traer el Fiat 600 era, y adaptarlo a lo que es la demanda argentina. Bueno, se traen los chasis, se establece fabricarlo, se había pensado en fabricarlo en Córdoba, porque Fiat en su momento, en Córdoba, tenía... arreglaba, hacía motores de tractores, todo en Córdoba, transmisiones, diferentes cosas, hacía, y se pensaba fabricarlo en Córdoba, pero se llegó a la conclusión de fabricarlo en Caseros, en la planta de Caseros. Bueno, como dijimos, aparte es algo bien de lógica, por tener el puerto cerca también, se hacía mucho más fácil
traer las cosas del puerto a lo que es Caseros. Bueno, se empezó a fabricar el Fiat 600 en 1960, como habíamos dicho, con el chasis, lo que es el chasis desde Italia, con algunas partes de instrumentos más que nada que no se fabricaban en el país desde Italia, y lo que es motor y transmisión desde Córdoba, traerlo desde Córdoba, se fabricaba. Así nace en 1960 el Fiat 600. Bueno, como verán, este era el tablero del Fiat 600. Mucho del instrumental era en italiano, porque era, como habíamos dicho, eran partes que venían desde Italia. El tablerito bastante simple, pero bastante agraciable, con un hermoso volante estilo italiano, con una mecánica de 600 centímetros cúbicos, a eso llama el nombre, Fiat 600, con 21 caballos de potencia y una velocidad de 90 kilómetros por hora. Pero lo de la velocidad está de más, porque el propósito de este auto no era ni la velocidad, no era... Era trasladar a los jóvenes, orientado también a la mujer, y transmitir llevar a la familia. Porque tranquilamente en este autito, por el diseño que era, podían ir hasta 4 personas. 2 adultos y 2 niños atrás exactamente se podía llevar. Tenía 3 metros, 4 de largo y 1,40 de altura. Así que no había problema en lo que es el ingreso al auto. El que estamos viendo en el tablerito es el primero. Es el primer Fiat 600. Como verán, las llaves están ubicadas en el enfrente, no estaban debajo. Y venía con 3 luces testigos y el tablero del velocímetro. Realmente un autito que consumía poco, era muy maniobrable, era realmente agraciado en su diseño. Tenía elementos que, pese a que era de economía, era económico el auto, ya que era económico, tenía detalles que no hacían pensar que era de entrada de gama, porque tenía buenas terminaciones en lo que son baguetas, en lo que es las luces, lo que es las vestiduras de metal de lo que es las ópticas. Las ópticas eran más chicas que el Fiat 600 común, porque eran italianas. Los acrílicos de atrás también eran italianos. Y bueno, vamos a ver la otra imagen, a explicar lo que era el Fiat 600. Bueno, era bastante simple el motor. Era el primer diseño de Fiat en traer motor trasero, refrigerado aire. Podemos ver adelante la suspensión independiente. El tanque de nafta estaba ubicado en la parte delantera con 27 litros y 3 de reserva, igual que la rueda de auxilio. La batería estaba ubicada por debajo de lo que es el baúl. Bueno, ahí vemos también atrás que está una suspensión con trapecio, con amortiguadores también. Este que estamos viendo es la primera versión del Fiat 600. Cambian lo que es la distribución del filtro. Era mucho más simple. Y bueno, tenía 4 marchas. La primera no sincronizada. 4 frenos a tambor. Realmente era un autito bastante simple, que tenía el mito de si calentaba o no calentaba, que siempre fue lo que rodeó al Fiat 600. Pero bueno, si se mantenía el auto como venía de fábrica y no se hacían modificaciones, el auto realmente no tendría por qué calentar.
Bueno, como dijimos, 4 marchas, 4 frenos a tambor, la primera no sincronizada, puertas suicidas, se abrían, para hacer más fácil el acceso, se abrían del lado contrario a lo que se abren las puertas hoy en día de los autos. Vamos a mostrarlo. Acá, como podemos ver, observar, la manija está ubicada en lo que sería al revés de todo lo que estamos acostumbrados. Se puede notar en las puertas las bisagras que hacen distintivo a lo que es este modelo de Fiat 600. Podemos observar también las baguetas que adornan, que pese que lo que decía yo, pese que era entrada de gama, tenía detalles que lo hacían agradable al diseño y no se ahorraba, no se fijaba en los costos, en abaratar. No estaba eso, no estaba en esa idea el Fiat 600. Después, más adelante, sí, sería así la idea y cambiaría la idea. Pero ahora lo que está, la idea principal no era eso, sino no se fijaba en los costos, sino se hacía un auto de entrada de gama que sea agradable, que tenga elementos de lujo, como sean las baguetas, como sean los cromados de las ópticas, como era el tablerito bastante completo. No tenía lo que es la primera edición del Fiat 600, no tenía ventilete. Ya vendría el ventilete, lo que es la ventana, en el Fiat 600D. Bueno, este Fiat 600 de este modelo, que es el Fiat 600 común, se fabricó desde 1960 a 1962. Fue un éxito. Realmente fue un éxito en ventas y se pensó en mejorar, porque la vida del Fiat 600 en lo que es motor fue una evolución constante. Fue una evolución constante el motor, de lo que nació a lo que terminó siendo, en lo que respecta a motor. Después, bueno, hay diferencias entre un modelo y otro, pero bueno, lo que es el motor fue una evolución, en la primera edición, como habíamos dicho, 21 caballos, se quedaron cortos y bueno, se pensó con el mismo motor aumentar el caballaje y nace desde 1962 a 1965 lo que es la edición del Fiat 600D, que sería por primera vez, sería marcado en lo que es la insignia, como vemos ahí al costado en rojo, Fiat 600D. Este sería la evolución del Fiat 600, que se había fabricado en 1960 a 1962, 1962 a 1965 aparece este Fiat D. Acá vemos cómo se abría más o menos la puerta, para que se den una idea de la puerta, cómo era, para que sea el acceso cómodo. Se pensaba en eso, en algo cómodo, algo de bajo consumo y algo realmente con una mecánica fiable, como era el Fiat 600. Podemos observar el tablerito con el típico volante que salían en las primeras ediciones. Podemos observar también los cromados que llegaban hasta todo el guardabarro, con la luz típica del Fiat 600 en las puntas. Y con las tazas también que venían decorados, que venían desde 1960 a 1970, con unas tazas hermosas, cromadas, que decían con el logo Fiat. Salieron con esa edición y después, bueno, cambiarían lo que es esa taza, como dijimos, con lo que fue la mecánica fue una evolución constante. Lo que fue después, en lo que fue el aspecto visual del auto, fueron sacándose cosas, abaratándose cosas y pensando en otro mercado, en otro aspecto. O sea, hacerlo más barato de producción. Pero bueno, las primeras ediciones realmente no son de lujo, más o menos, porque no abarataban en nada. Todos los cromados, todo lo que es las ópticas, lo que es la parte de atrás, de los paragolpes, todo realmente era de muy, muy buen diseño.
Bueno, acá vemos la mecánica del Fiat 600D, más o menos. Como verán, no tenía un sistema de refrigeración que vendría después con los demás fititos. Un motor 4 cilindros, 32 HP. También esta edición sería con 4 marchas, los frenos iguales, la mecánica era igual, lo que cambiaba era el caballaje del motor. Pasaba de 21 a 32 caballos. Realmente un auto que, bueno, que a partir de este caballaje le daban un poquito más de performance, podía alcanzar más o menos los 100, podía rozar los 100, depende del viento, lo otro. Es también muy cuestionable también lo que es el aspecto en su momento, el aspecto de el subdiraje, al darle más potencia a lo que es el auto en sí, de los caballajes, tendía más a subvirar en la parte trasera que en la delantera, por la potencia, también era susceptibles también, debido a esto, a los vientos, dicen, realmente es lo que se dice desde la época, que eran realmente subdirantes y eran muy realmente susceptibles a los vientos, tanto frontales como laterales. Bueno, pasamos al tablero. Acá ya vendría la primera evolución del Fiat, ¿sí? El Fiat E. El Fiat E, bueno, era muy parecido estéticamente, pero con una diferencia. La puerta ya no era suicida, sino sería convencional, como los demás Fiat, como los demás autos. No se abría más al revés, sino se abría como se abre convencionalmente. Acá vendría a ser el primer cambio de lo que fue Fiat. Este auto se produjo de 1965 a 1970, el Fiat E, que después sería reemplazado por el R. Mecánicamente, sí, se le aumenta un poquito más la cilindrada, llega casi a los 800 centímetros cúbicos con una potencia de 32 HP. Acá lo que se modifica, se puede ver en lo que es la foto, es el volante. Ya en 1963, el auto, el Fiat 600 que se fabricaba en caseros, se fabrica en el Palomar, ¿sí? Porque salían de la misma planta, se muda de caseros al Palomar en 1963 y saldría el Fiat 600 y el 1500. Ya los elementos no eran importados, sino nacionales. Ya se adoptó todo lo que es repuestos, todo lo que es instrumental, todo a industria nacional. Ya no se traía de afuera. Ya se hacía acá en el país. Fiat Concord, Argentina, fabricaba ya con autopartistas y ensamblaba lo que sería este Fiat. Podemos notar en este Fiat los cambios en lo que es el volante, los cromados, el tablerito más lindo todavía, con la llave debajo del volante, no se encendía más al costado, ahí en la frente. La mecánica, los frenos, sí, era freno a tambor, era más potente, era 32 HP, rozaba los 110, 100, tenía más prestaciones. Seguía siendo el auto un éxito, porque desde que se largó fue una constante evolución de este auto. Y lo que tenía el Fiat 600 en su momento era el poder de reventa que tenía. Generalmente las familias o los que ingresaban al mercado del Fiat 600 compraban uno
vendían el que tenían, el que no tenía lo compraba usado, y era una constante. Se podía comprar o actualizar el modelo, el Fiat 600. No dijimos cuáles son los competidores, lo que era el Fiat 600. Bueno, dentro de la gama de competidores de lo que competía este autito, bueno, y podríamos mencionar Citroën 2CV, 3CV, el Renault 4, más adelante, el Renault 4, el Renault Dauphine, más que nada el Dauphine, sí, el Dauphine, el Gordini no tanto, pero bueno, el Dauphine sí, y bueno, se competía con eso. Con este auto competía Fiat en ese mercado, con el Citroën, con el Renault 4, que eran más caros, pero más adelante, con el Dauphine, con diferentes tipos de esos, de entrada de gama de esos autos, que eran la entrada de gama. Pero bueno, Fiat tenía un gran producto y era muy vendido y era recomendado por los usuarios de Fiat que compraban un Fiat, querían un Fiat, vendían un Fiat. Era todo realmente entre ellos, más o menos, lo que era el Fiat 600. Realmente un auto que, bueno, se lo buscaba por el poder de reventa que tenía. Acá vemos el Fiat E, que tenía, como habíamos dicho, la puerta que se abría simple vista. Vemos que tenían las mismas tasas. Después cambiaría en 1965 más o menos, cambiaría lo que es el sistema de enfriamiento del auto. Ya no serían los mismos que las versiones anteriores, sino con un filtro. Eso fue algo más que nada en lo que se refiere a refrigeración importante. Y bueno, la llave de, como habíamos dicho, debajo. También en 1968, 1969 aparecería con un nuevo instrumental también, este mismo modelo, que nacería ahí y terminaría hasta la vida útil del auto, con el mismo tablero, que nació más o menos en 1968 hasta 1982, que fue el último Fiat que se fabricó en el país, y bueno, que después toma la posta Sebel y actualiza todo lo que es la gama de Fiat. Acá vemos también en una exposición de autoclásica un Fiat E. Realmente podemos observar que era agradable, realmente el auto era agradable, una mecánica más potente de las versiones anteriores. Ya los faros eran más grandes también, con autopartes nacionales, realmente de una calidad asombrosa, lo que es a la parte de adelante también. Muy, muy, muy buen auto. Acá vendría el tablerito que habíamos dicho. Un tablero que daría inicio a lo que se renueva Fiat en 1968 y que terminaría su vida útil. Sería con ese tablero, con un tablero que era criticado al principio porque si es una actualización no estaba muy de acuerdo con las luces, porque tenía luces testigos, tenía, salvo el de nafta, tenía luz de presión de aceite, luz, y eso realmente no le gustaba a los usuarios de Fiat, que preferían más el instrumental con agujas más que lo que es las luces testigos del auto. Ahí se ve y se puede apreciar lo que era la imagen de la izquierda, el tanque de combustible, 27 litros, una rueda de auxilio, que hoy por hoy no se consiguen, el rodado de Fiat no se consiguen, eran de una gama de rodado muy difícil de producir en el país y que no hay ahora, hoy por hoy no hay. Eran de látex, creo que eran las ruedas, realmente inconseguible. Acá lo vemos en acción, a lo que es el Fiat E, el motor. Bueno, acá tenemos las medidas, como habíamos dicho, entre ejes 2 metros, 3 metros
400 de largo por 1,40 de alto. Realmente lo que favorecía lo que es el habitáculo. Cuentan también, tenía muy buena calefacción el autito. Realmente el auto era bastante completo en su gama. Acá vemos, bueno, las medidas que le habíamos dicho, entre eje 2 metros, bueno, 400 de largo. Realmente excelente el auto. Bueno, y llegamos al Fiat R. El Fiat R, realmente, como podemos apreciar, ya con diferentes cambios, se produjo de 1970 a 1977, se cambia la cilindrada, 845 centímetros cúbicos, se cambian lo que es las tazas, como pueden ver, ya no llevan las tazas cromadas, ahí ya hacen una diferenciación, ya no llevan las baguetas a los costados, la parrilla es distinta, la parrilla de adelante sería reemplazada, lo que es los bigotitos antes, lo de los diseños anteriores, sería reemplazado por una parrilla de metal, realmente de muy buen gusto, pero bueno, ya se empezaban a sacar. Realmente la mecánica fue evolucionando, 33 caballos de potencia tenía el autito, tenía realmente 845 más o menos de centímetros cúbicos, alcanzaba los 100 kilómetros por hora, el consumo era de 1 litro cada 15 y un litro cada 17 en ruta. Generalmente esto ya realmente ya lo que nació con 21 caballos ya se ponía más picante. Este auto ya realmente ya respondía más a lo que se pretendía del mercado, un poquito más de potencia, un poquito más de velocidad. El auto era ideal lo que es para lo que es el trayecto en ruta o lo que es el trayecto en ciudad era ideal, pero bueno, en ruta ya se podía realmente hacer un viajecito a Mar del Plata, un viajecito. No estaba pensado para grandes distancias, se podía, pero tardabas como 14 horas más o menos. Pero bueno, el auto ya tomaba otra forma. Sí, ya el auto tenía en el aspecto mecánico un motor un poquito más potente, un consumo un poquito más elevado, y lo que es las baguetas, todo eso, bueno, fue desapareciendo. Este auto realmente es el más, para mí, el más lindo de lo que es y lo que representa Fiat. Parece que los modelos anteriores eran muy lindos, este realmente era agraciable. Lo que es los frenos seguían con la misma mecánica, 4 tambor, la caja de 4 marchas, el mismo tanque que nació en el Fiat 600 original, bueno, se fabricó en toda su línea. En toda su línea, desde que nació hasta que se dejó de fabricar, siempre fue el mismo tanque, 27 litros, 3 de reserva. Se hablaba también de lo que es el calentamiento del auto. Bueno, eso también se hizo un repaso, porque había varias quejas de usuarios que a algunos les calentaba, a otros que no les calentaba. Bueno, Fiat en este auto lo que se basó es en ese mismo tema, en el tema de la refrigeración, y se hacen un par de modificaciones. Las suspensiones iguales, las suspensiones independientes adelante y atrás con brazos fijos, y también se hablaba también del tema de los manchones. Los manchones, ¿qué son los manchones? Bueno, lo que le daba atracción al Fiat, que generalmente la pieza se gastaba y hacía que no caminara. Bueno, realmente eso, los usuarios de Fiat, más o menos los que estaban acostumbrados a tener un Fiat, tenían manchones guardados de repuesto.
Era una mecánica muy sencilla, muy fácil de trabajar. Por eso mismo uno se podía arreglar el auto. No tenía mucha ciencia el auto, realmente. Y bueno, era un auto que ya rondaba los 110, los 100. Más depende el viento, depende si le pegaba viento de frente hasta 90, si le pegaba viento de atrás hasta 100. Pero realmente un autito muy agraciable. Acá lo vemos. Podemos ver, observar lo que es las tazas. Ahí lo que se ahorra Fiat también en las tazas, los cromados. Como dijimos, como fue evolucionando la mecánica de los primeros Fiat 600, bueno, le fueron sacando detalles. Baguetas, ópticas, las ópticas más chicas. ¿Ves? Estas son ópticas nacionales, son las más grandes. Se mantuvo lo que son los embellecedores de la luz, las cosas plateadas, lo que rodeaba el metal, las manijas igual, lo que es el diseño realmente era igual. Pero algunos detallecitos de lujo, las defensas, se fueron sacando cositas para ir más o menos abaratándolo. Pero bueno, el auto seguía cumpliendo y seguía vendiendo. Vendía bastante bien. De los mejores, las mejores ventas. Pese a que el Fiat se produjo de 1960 a 1982, no llegó a ser el primero en ventas a nivel nacional. Eso no. Y ni tampoco llegó a ser el auto que más años en producción tuvo en Argentina. Eso hay que tomarlo en cuenta. Fue un auto icónico, sí, que se lo recuerda con cariño, sí, se lo recuerda, pero que no tuvo, ¿cómo se llama? El récord de ventas. Porque se produjo 22 años, hubo autos que tuvieron más años, pero no deja de ser un clásico. ¿Quién no tuvo un fitito? ¿Quién realmente no tuvo un fitito o una experiencia con un fitito? Realmente todos tuvimos, los que son mayores de 40, alguna vez anduvieron en un fitito. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente. Acá vemos la parte de atrás. Ahí lo que decíamos, lo de las defensas, la tortuga también seguía de metal, lo que la eliminación de patente. Ahí vemos bien lo que era el buje que cubría el buje, el coso de plástico en la llanta. El auto era similar a los viejos, pero bueno, con distintos tipos de retoque que le habíamos mencionado, en lo que es la mecánica, lo que era los detalles de lujo del auto. Acá lo vemos, al Fiat 600, el R, que tenía también, lo que cuando salía de fábrica tenía más gama de colores. Este mismo modelo, igual que el E, traía una paleta diferente, de diferentes colores. Se podía elegir, no como al principio, sino entre el E y el R se podía elegir bastantes tonalidades, tenía más colores para elegir, y también los tapizados eran combinados. Se podían combinar en lo que es el tema de tapicería. Se había sacado el revistero, tenían antes un revistero, lo que es el panel de puerta. En el R no tenía. La calefacción estaba en la parte de atrás del auto. Siempre lo estuvo, pero realmente era algo admirable la calefacción. Todos los usuarios de Fiat 600 recuerdan que la calefacción del autito cumplía. Se le hacía una crítica por lo que es el limpia parabrisas, que necesitaba una velocidad más porque era muy lento, pero bueno, son pequeñas críticas que tenía el auto, pero realmente cumplía. El tablerito, como habíamos dicho, el tablero que se había hecho en el E hasta el fin de su producción era el mismo. Se ve al costado las luces testigos que eran realmente criticadas, pero bueno, son cosas de la época, más o menos. Acá vemos la propaganda del Fiat 600R. Fiat
desde su inicio hasta su finalización, podemos mencionar que se fabricaron 300.000 vehículos de estos. No sé cuál es el de mayor producción acá en Argentina, pero 300.000 vehículos de esta misma marca. Realmente un éxito. Y como habíamos dicho, cuando Sebel en el 82 toma el control, decide cambiar los modelos. Sale el 128, sale el Fiat 600, sale el Fiat 133 también de producción, y se va reemplazando con el 147, el Mirafiori, diferentes tipos de autos que Fiat necesitaba cambiar. Pero bueno, acá vemos una propaganda de lo que era el Fiat 600. Ya en 1977 ya estaban, no sé, por 250.000 unidades. Realmente una locura este auto. Vemos acá otra propaganda. El tanque de nafta, lo que habíamos hablado. El zapito que estaba al costado y la batería estaba debajo de lo que es la rueda de auxilio. Y bueno, y vemos la última versión del Fiat 600. El Fiat 600S. 1977. Sería la última versión. Pero ¿qué pasa con este Fiat 600? Dentro de lo que es la gama Fiat aparece también el Fiat 133. El Fiat 133 era una prueba de ensayo que no tuvo tanto éxito de lo que sería el 147. Se quería probar con este auto lo que sería el reemplazante de lo que sería el Fiat 600. Bueno, el Fiat, el S, como vemos, bueno, ya lo que es baguetas, todo había desaparecido. Lo que era lo que era de metal, las ornamentaciones, más o menos de lo de que es los faros, bueno, ya tienden a ser de plástico. Es el que tiene mayor potencia, tenía 38 HP, 843 centímetros cúbicos. Tenía menos compresión que el anterior, pero era más potente. Tenía el motor, acá sí cambia la cosa, porque el motor sería el del 133, lo que es la tapa de cilindros y lo que es el cigüeñal. Ya el motor del Fiat 600, el común, el que nació, sería reemplazado por con modificaciones. Se modificaba lo que es la tapa de cilindro, el cigüeñal, se le daba más prestaciones. Este auto, en teoría y por los datos de fábrica, alcanzaba los 115 kilómetros, 120, siendo muy optimistas de la parte de Fiat. Pero bueno, se produjo de 1977 hasta 1982, algunas muy poquitas ediciones en 1983, pero bueno, ya se dio por concluido. Pero más que nada este Fiat 600, lo que cambia es el que tiene mayor potencia, que fue su última versión, como dijimos, fue una evolución constante de lo que es mecánica, este auto de 1960 hasta su finalización. Cambia el motor. Eso es lo más... Lo que era el interior se mantiene igual, salvo algunas cosas. La parte del cenicero creo que no lo tiene. Después las ornamentaciones, como habíamos dicho, ahora en la siguiente postal eran de plástico. La parrilla que era de aluminio era de plástico. Las defensas cambian lo que es la defensa, el paragolpe. Se ve más el plástico en lo que es su terminación. No deja de ser malo el auto, pero ya desaparecen algunas cosas que eran típicas del Fiat 600. Se desaparecen las luces de los costados, las dos que indicaban, las dos que estaban en los guardabarros desaparecen las baguetas, desaparece todo lo que es de más del auto. Se abarata el costo del auto.
la mecánica sigue siendo igual, pero bueno, ya hay un cambio en lo que es Fiat. Bueno, acá vemos el tablerito igual, salvo el cenicero. En el volante, la luz testigo, el zapito, en lo que sería el 9. Los pedales realmente los regalan muy juntos ahí. Lo que es también el volante también sería las mismas versiones que las anteriores. Vamos a ver si vemos. Acá vemos testigo lo que se recriminaba. Muchas luces testigos y pocas agujas. Lo que decían en su momento los usuarios de Fiat. Pero bueno, el auto cumplía. El auto, este tablerito realmente que salió en las versiones allá por 1968, duraría hasta el 82. Eran todos repuestos y todas cosas nacionales que se fabricaban acá en el país y que hacían de Fiat un éxito en venta. Este sería el Fiat 133. Este es el Fiat que compartiría el mercado, que se superponen, el Fiat 600 y el 133. Nunca este autito terminó con el éxito de ventas que tuvo el Fiat 600. Nunca. Fue una prueba de ensayo de Fiat en lo que es la gama baja, pero con una mayor cilindrada, porque el Fiat 133 tenía casi 1100 de centímetros cúbicos y tenía más prestaciones que el Fiat 600, pero nunca terminó de andar. El motor era prácticamente compartía motor también por lo que es lo que sería estratégicamente hacer los autos. No ponerle el motor de uno y poner el motor de otro, no, sino adaptarle las piezas del motor del 133 al Fiat 600 con menos prestaciones al Fiat 600 para que la gente se vuelque a lo que es este Fiat. Realmente no caló, no tuvo éxito, el éxito necesario, y Fiat 600 siguió su producción, compartiendo también con el 133. Ya había en el mercado, Fiat tenía el 125 también, como un poco más alto, el 128, bueno, pero estos dos superponían. Era más o menos una prueba de ensayo que hizo Fiat para lo que fue el futuro de la marca, que vamos a verlo con el 147. Este es un autito que ya cuando toma Sebel la posta, deja de fabricar lo que estaba haciendo y se pone a fabricar este auto que realmente fue un éxito también. Un gran éxito de Fiat. Con sus pros y sus contras. Lo que es Sebel hasta los 90 estuvo, de 82 hasta el 90 estuvo razonablemente bien. Después del 90, hasta que vuelva a tomar Fiat de nuevo, poco que desear, ¿no? Lo que es Vivace, lo que es el 147, realmente no demostraba la calidad de sus productos. Confiables eran, motor bueno, pero bueno. Bueno, acá vemos la primera versión. Bueno, lo que es Fiat. Lo que es Fiat, el Fiat 600, en otras partes del mundo, también fue un éxito. Se lo valoró más al 600 acá en lo que es Argentina que lo que fue en Europa. En Europa, el más popular es el 500, con el que nació todo. El Topolino, el Fiat 500. El Fiat 600 no es tan valorado, pero fue un éxito. En lo que en España se vendió la marca Seat. Seat 600 se vendía, se llamaba así. Se vendieron una cantidad. Se llegó a fabricar el Fiat 600 en Uruguay, en Chile,
en la antigua Yugoslavia también, en la Unión Soviética, 2,5 millones se fabricaron de Fiat 600. En Ucrania fue un éxito. En Alemania, con otra marca, no con Fiat, sino con NSUZ o con lo que se denomine, fue un éxito. Un éxito. Como lo fue acá en Argentina. Se vendieron 300.000 y algo de unidades y se cerró la producción. El último Fiat 600 fue, antes se hizo un evento y como dato de color fue sorteado el último Fiat 600 y en teoría lo tendría un periodista que cubría eventos deportivos, de automovilismo, que bueno, nunca después se supo dónde estuvo el Fiat, pero ese fue el último Fiat 600 que venía con algo, lo que es la pintura, que lo distinguía como el último Fiat 600. Pero bueno, espero que le haya gustado lo que es el Fiat 600, lo que fue la historia del Fiat 600. Realmente fue un placer haber hecho esto y bueno, un saludo.